El ministro Ángel Sciarra nos dice, bueno, si el modelo se va a profundizar, la verdad que tengo muy reparo, porque en definitiva el vinerismo estará proponiendo una modificación de este modelo, cambios que en algún sentido son sustanciales, en algún sentido instrumentales. Por eso es interesante este manto de duda que plantea acerca de en qué consiste la profundización del modelo, eso que la presidenta muchas veces señala. A continuación, entonces, Germán Martínez nos va a hablar desde su perspectiva de las virtudes y de los equilibrios del modelo económico, ese modelo que el mismo Ángel Sciarra de algún modo pone en cuestionamiento. Germán Martínez, no se vaya. Y además entonces tu tesis es que no es que acá explota todo si sigue así, digamos, como dice alguno, ¿no? Esto hasta cuándo va a durar. No, bueno, pero me parece que esas hipótesis de que la economía explota, la venimos escuchando hace un tiempo largo. No quita que no haya dificultades en muchos elementos de la economía. Por estos días el Ministerio de Agricultura y la Presidenta de la Nación también están lanzando un plan estratégico agroalimentario que intenta pasar de 100 millones de toneladas a 150 millones de toneladas en la producción total de cereal y oleaginoso desde acá al año 2020. Es decir, ¿eso qué te está marcando? Te está marcando que hay una idea de que nosotros podemos crecer más en la medida que lo hagamos ordenadamente. Ese mismo plan estratégico agroalimentario trata de fomentar lo que nosotros denominamos el valor agregado en origen. Sabemos que hay sectores o eslabones de determinadas cadenas de sectores productivos que nosotros tenemos que potenciar. Tenemos que tratar de importar menos en posibles productos, o mejor dicho, en productos que son posibles de fabricar en la Argentina. Es decir, lo que estamos en camino es de una nueva etapa, de un interesante proceso sustitutivo que me parece que tenemos que aprender de las otras dos grandes etapas sustitutivas en la Argentina, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar lo mismo y nosotros podamos sustituir importaciones diversificando la matriz productiva y no monopolizándola o oligopolizándola en un poco núcleo de empresas por cada uno de los sectores. Hay otro elemento que discutíamos o conversamos con el ministro Sciarra en esta misma mesa, que es el porqué de ese proceso inflacionario que un poco molesta a la Argentina y el modo posible de resolverlo. Acá se hablaba de un Consejo Económico Social, por ponerle un título, que en definitiva es una mesa donde los distintos actores, empresarios, el capital, el trabajo, el Estado se sienten. ¿Te parece que ese es un camino posible? ¿Te parece que la Presidenta de la Nación está empezando a dar algún tipo de señal en ese sentido? Primero, a mí me interesa el objetivo, la meta, y la herramienta me parece que es relativa, digamos, ¿no? Si el ámbito se llama Consejo Económico y Social, o hay una diversidad de ámbitos con el mismo objetivo de ir tratando de buscar niveles de equilibrio entre el capital y el trabajo y en lo que puede significar el manejo de otras variables, para mí es exactamente lo mismo. Digo, una cosa es el Consejo Económico y Social, que yo lo vengo escuchando a Sciarra y muy especialmente a Wiener desde hace muchísimo tiempo, inclusive diciendo que eso tenía que ser aplicado en Santa Fe. Hay intentos, son intentos no fáciles de construir esa arquitectura institucional, digamos, por todo lo que eso significa, por las tensiones entre los sectores productivos entre sí, por la tensión entre los sectores productivos y los sectores del trabajo, por la dificultad de que el sector de trabajo también tiene, o la diversidad entre gremios estatales y gremios vinculados a la actividad privada. Digo, me parece que hay un montón de condimentos que hacen que ese título, gran título simpático, marketinero del Consejo Económico y Social, tenga sus limitaciones, digamos, en primer lugar. Ahora, me parece que si hay diversos ámbitos, Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el ámbito de las paritarias, el ámbito de negociaciones, que se pueden tener sector por sector. Yo supongo que detrás de lo que es el Plan Estratégico Industrial y el Plan Estratégico Agroalimentario va a haber seguramente abordajes de los ministerios pertinentes y la Presidenta de la Nación sobre determinados eslabones de la cadena de valor y ver dónde se apunta el crédito. Me parece que el objetivo en ese caso es el mismo, lo que cambia la herramienta.
Yo no creo que en eso hay que ser muy, al menos muy moderados en la expectativa que uno le puede poner a una herramienta, porque en realidad detrás de esta idea del Consejo Económico y Social está esa famosa salida a la Moncloa, ¿no? Está la famosa experiencia social. Claro, digamos, el pacto social que en algún momento todos reivindican de la salida del franquismo y el inicio de un nuevo proceso democrático en España. Lo que hay que ver también es que esos procesos te permitan generar una matriz económica y social plural y no neocorporativa. Digo, si el ámbito del Consejo Económico y Social se transforma en un ámbito de negociación exclusivamente corporativo, es un retroceso en términos institucionales para un país que en los últimos años la decisión política ha ido ganando lugar por sobre las decisiones de las corporaciones. Entre esos actores, la tensión principal en la Argentina es, como dicen algunos analistas, la puja por la distribución del ingreso, o el tema de precios, y también esa tensión se expresa en una estructuración monopólica, sobre todo en el rubro alimentos, por ejemplo, que es el más sensible en consumo de sectores populares. ¿Qué pasa con estas dos cosas? Yo creo que la Argentina enfrenta 3 o 4 elementos que van a definir la agenda económica del próximo tiempo, y se verá con qué fuerza, con qué audacia el gobierno los va enfrentando, todas al mismo tiempo o por parte, digamos, ¿no? En la medida que nosotros tengamos una diversidad mayor de actores económicos, pero que esos actores económicos tengan la mayor presencia en las distintas regiones del país, tratando de que el gran núcleo que significa Buenos Aires en un primer lugar, la Pampa húmeda en un segundo lugar, prácticamente terminan siendo hegemónicos a la hora de pensar la conformación de la renta. Y los puertos nuestros de acá. Y los puertos, me parece que a la medida que eso siga siendo así, va a ser difícil poder pensar un país con mayor igualdad de oportunidades para todos. Entonces, si necesitamos tener mayor igualdad y mayores posibilidades, nosotros tenemos que hacer que esa renta se produzca más en el interior, que haya más actores económicos en el interior, y que si después se tiene que trasladar al puerto, sea para efectivamente ser exportado o porque hay mercado de consumos importantes alrededor, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario, el conurbano bonaerense, el Gran La Plata. Nosotros no podemos negar lo que significan como mercado de consumo, pero necesitaríamos también que toda esa riqueza pueda quedar en mayor cantidad de manos y se pueda producir en mayor cantidad de manos. Me parece que ese es un eje tan importante como el que hablábamos anteriormente de la concentración. Por último, y ahora sí, Germán, el Congreso de la Nación viene cerrando un bianual medio oscurito, por decir, con una cosa que arrancó en el 2009, se constituyó en mayoría un conglomerado opositor, no se produjo demasiado, estuvo muy trabado el Congreso en los últimos 2 años, como era de esperar que ocurra. El bianual que se viene, ¿cómo te lo imaginas? ¿Un poco más fluido, te lo imaginas, o qué expectativa tenés? A mí me parece que se va a generar un escenario similar al que tuvo el oficialismo después de la resolución 125 y antes del cambio en el año 2009, que fue un oficialismo con una primera minoría clara, con capacidad, pero no suficiente para actuar con total independencia. No suficiente para lograr quórum y sacar adelante las cosas. Por lo tanto, la agenda parlamentaria va a tener que ser una agenda pulida, una agenda de consenso con los 2 grandes sectores que normalmente el gobierno ha intentado negociar, que son con los representantes en la Cámara de Diputados de partidos provinciales y con los sectores que se pueden denominar de centroizquierda, que van a tener una representación distinta después de este resultado electoral. Bueno, pareciera que todo va a ir para mejor en ese sentido, ¿no? Me parece que siempre los escenarios con oficialismos, con capacidad de liderar una agenda de trabajo, pero con un poder relativo que te obligue a construir consensos con otros sectores de la ciudadanía que se expresa en los partidos políticos, es el mejor escenario. El espíritu de la República. Lo mejor del kirchnerismo, las leyes que todos recordamos como las más valiosas, se construyeron cuando estuvo este escenario. Claro, ¿no? exactamente. Hubo 2 escenarios donde el Congreso fue muy beneficioso para todos los argentinos. Fueron los primeros años de Kirchner, cuando ni siquiera tenía diputados propios o muy poquitos diputados propios, pero la impronta del liderazgo presidencial ordenaba los bloques parlamentarios para que se puedan sacar leyes claves, entre ellos la nulidad de las leyes derogación de obediencia de punto final. Nulidad, no derogación. Entonces, eso por un lado.
todo lo que fueron la avanzada sobre los jueces de la corte menemista, digamos, ¿no? Y después hubo otro gran momento que creo que fue después de la 125 hasta la renovación del 2009 con la ley de medios, con las AFJP, con Aerolíneas Argentinas, con un debate parlamentario que no alcanzó a ser ley, pero que en algún lugar obligó a tomar la audaz decisión de la asignación universal por hijo. Digo, me parece que eso en gran parte explica la performance electoral de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 14 de agosto, y yo creo que si se vuelve a generar un escenario de esas características puede ser no solamente una relegitimación de su liderazgo, sino de gran avance institucional, económico, político, social para todos los argentinos. Germán, muy agradecido que haya estado con nosotros acá. Gracias. Bueno, esto fue Final Abierto, la segunda parte de estas dos largas entrevistas que estuvimos con el ministro Seara y con el asesor de Agustín Rossi y de la Cámara de Diputados, Germán Martínez. La verdad que fueron muy esclarecedoras porque la discusión sobre la economía, sobre el modelo, se suele sobrevolar y muchas veces queda sin respuesta una cantidad de preguntas, de interrogantes. Hoy creo que varias de esas respuestas fueron ofrecidas por nuestros dos entrevistados. Muchas gracias, fue Final Abierto.